Ok, muy buenas tardes. Bueno, ya casi iniciamos con este webinar. Antes quisiera solicitarles que nos vayan comentando de dónde nos siguen, si pertenecen o trabajan en alguna organización o institución. Esta información nos va a permitir conocer el impacto y alcance y tipo de audiencia a la que nos dirigimos. De entrada sabemos que ha sido muy diversa. También vamos a solicitar su apoyo para que compartan este enlace y que podamos llegar a más personas. Muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Rocío Contla y representando a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, agradecemos su participación en este webinar. Nuevamente estamos con esta iniciativa de divulgación de la actividad forestal. También quiero agradecerle el apoyo en la organización, la logística a la Comisión Nacional Forestal les digo, todo el apoyo que nos han ofrecido para la transmisión de este webinar titulado Crecimiento de árboles y cosecha de madera. Bueno, quería comentarles también que esta intención de difusión y de divulgar los temas de interés que son no solo para el sector forestal, sino también para la opinión pública, pues ha surgido como parte de nuestra organización y en conjunto y en sinergia con la Comisión Nacional Forestal, pues queremos reconocer, ¿no? En este caso, hablando de temas de manejo forestal, queremos reconocer que un área forestal bajo manejo constituye una gran oportunidad para mantener la superficie forestal, ¿no? Y con ello, conservar la biodiversidad. En este sentido, el manejo forestal sustentable representa la mejor alternativa de desarrollo que tienen los propietarios de los bosques de México, bueno, no solo de México, pero de los bosques en general, para la utilización de ese potencial productivo que tienen los suelos forestales, ¿no? En este caso lo vamos a acotar para la producción de madera. Sin embargo, reconocemos también el valor que tienen los productos forestales no maderables. Todo este aprovechamiento sin que implique un cambio, ¿no? De uso del suelo para otros fines que sean distintos a los forestales, por ejemplo, el agrícola o pecuario, ¿no? Para que en el corto y en el largo plazo también se reduzca esta pérdida que hemos tenido de cobertura forestal y que de alguna forma aseguremos la provisión de servicios ecosistémicos que están asociados a los bosques. Quiero decirles, se encuentran con nosotros en este momento y nos van a estar acompañando el ingeniero Miguel Gallegos Mora, representante de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en la Ciudad de México. Está con nosotros, por supuesto, como ponente el doctor Hugo Ramírez Maldonado, y como comentarista tenemos como invitado al doctor Gregorio Ángeles Pérez, profesor investigador del Colegio de Postgraduados del posgrado de Ciencias Forestales en el Campus Montecillos. Ahora me voy a permitir intentaré ser breve en cuanto a la semblanza del doctor Hugo Ramírez Maldonado, para quienes no lo conozcan, ¿no? Para muchos es un referente en el sector forestal en México, pero para quienes nos siguen de otros lugares, que puedan saber cuál ha sido su trayectoria. De formación, bueno, es ingeniero agrónomo, especialista en bosques por la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en Ciencias Forestales con orientación en Biometría Forestal por la Universidad Estatal de Iowa y posee un doctorado en Ciencias en Manejo Forestal con orientación en Biometría Forestal por la Universidad de Georgia. En la experiencia profesional se ha destacado en varios ámbitos dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, en la vida de la administración universitaria, como rector, director general académico, coordinador general de estudios de posgrado y actualmente como subdirector de planes y programas de estudio. También en la División de Ciencias Forestales de esta institución ha fungido como director, subdirector académico y coordinador de estudios de posgrado.
Fue director general de investigación forestal en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y director general de protección forestal en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Para muchos es sabido su experiencia como docente, ha sido formador de formadores incluso, y en la Universidad Autónoma Chapingo desde 1974 y hasta la fecha. También ha participado como profesor de cátedra en otras instituciones como la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Nayarit. Entre los cursos que ha impartido se encuentran los de dendrometría, epidometría, dinámica de poblaciones, diseños experimentales, estadística, introducción a la taxonomía, muestreo, inventarios forestales, modelos lineales, métodos de investigación y tópicos avanzados de regresión. En fin, ha dirigido múltiples tesis y también cuenta con variadas publicaciones. Dentro de la labor gremial en el sector, bueno, pues fue presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, actual miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales en la sección Ciudad de México y también es asimismo presidente desde 2015 del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Bueno, sin más, quiero dar paso a esta presentación que nos concierne el día de hoy. Les recuerdo que las preguntas que tengan las pueden hacer a través de Facebook para que al final de la presentación podamos dar lugar a este intercambio, ¿no?, de preguntas y respuestas. Le voy a ceder la palabra al doctor Hugo. Muchas gracias también por aceptar la invitación y por el esfuerzo en compartir su experiencia en este webinar. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a la Comisión Nacional Forestal, a las compañeras que están coordinando este evento y también a los directivos que han tenido la gentileza de invitarme. Y también, claro está, a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales en su capítulo de la Ciudad de México, a la que pertenezco. Primero ya entendí cuando Rocío dice que soy un referente, lo que quiere decir es que ya no soy joven. Y mientras más referente, pues menos joven yo entendería. Pero en fin, se lo agradezco mucho, es muy gentil en haber hecho esa presentación. Y empiezo ya con la presentación. ¿No había unas palabras por parte de Miguel Gallegos? Creo que no. Bien. Al final lo realizaremos. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Entonces voy a empezar. ¿Se está viendo adecuadamente la presentación que tengo preparada para esta ocasión? Dígame alguien. Sí, adelante. Muy bien. Pues voy a platicar con ustedes, primero agradeciéndoles la gentileza de que hayan dedicado su tiempo a escuchar las cosas que quiero comentarles, que me han convidado a platicar y que yo creo que son importantes, al menos lo son muy importantes para su servidor. Bien, primero, obviamente esto es un lugar común para todos nosotros. Los bosques son preciosos. Esta fotografía, todas las fotografías, excepto las imágenes, todas las fotografías que voy a mostrar son tomadas de internet. Ninguna es de autoría personal, pero todas son de México. Como ven, efectivamente, los bosques son preciosos. Y en ellos, pues tenemos a los árboles, se alberga el agua, se alberga la fauna silvestre y son hábitat de muchas, muchas especies. Esto es de sobra sabido y apreciado por todos. Ahí están esos bosques. ¿Cuántos de nosotros, particularmente en esta ocasión en que estamos confinados, quisiéramos poder estar en un espacio como el que ahora se aprecia? Sin lugar a dudas, sería una experiencia maravillosa. ¿Qué tanto decir ahora de este otro lugar? Refiriéndome al santuario de la mariposa monarca. Realmente una maravilla mundial y aquí posándose en árboles de oyamel en Michoacán.
Los bosques, ciertamente, sin lugar a dudas, son, creo yo, unánimemente los calificaríamos como un regalo de la naturaleza que debemos apreciar mucho. Sin embargo, estamos nosotros. Vean cuántos somos. Las aglomeraciones citadinas, en este caso en el metro de la Ciudad de México, acá en un mitin político en el Zócalo de la ciudad, ¿será posible contar cuántas personas hay aquí? Los niños que van a la escuela llevan libros, llevan cuadernos en sus mochilas y están forjándose un futuro. Algunos más afortunados que otros. Esta que ahora señalo es una realidad también en nuestro país. Niños pobres. La mayoría de ellos ubicados ciertamente, además, en las áreas forestales de México. También están los adultos mayores, en cuyas filas me alineo. Y acá hay otros de ellos, sentados. No quiero pensar qué es lo que están esperando, pero pareciera que yo y algunos otros que ojalá me escuchen podríamos alinearnos en la misma fila esperando algo. Aquí estamos nosotros. Somos muchos en realidad, muchos humanos. Y estamos también donde están las mariposas monarcas, donde están los oyameles, donde está el agua, donde están los bosques. Todas esas personas que en la lámina anterior mostraba, necesitamos madera. Necesitamos madera en las cunas, en diversas construcciones, aún en muchas muy humildes, como esta familia de algún lugar en el estado de Chiapas, en donde las paredes de su humilde vivienda son precisamente de madera, y que contrastan ofensivamente con la siguiente lámina en donde encontramos, dicho sea solo desde el punto de vista estético, pues un uso de la madera realmente precioso, muy elegante, muy costoso, que al compararlo con la lámina anterior, sin lugar a dudas, resulta ofensivo, pero lo que quiero destacar es que en ambos casos la madera está presente porque necesitamos a la madera. Acá estamos mostrando algunos comedores comunitarios en donde también están personas conviviendo. Y ahí está la madera presente. Son los tablones de su mesa, las bancas. Adelante encontramos los cuadernos, los libros de texto. Dicho sea de paso, la imagen no corresponde, creo que la alargué un poquito, la ensanché un poquito y la imagen se ve un poquito más gorda de lo que es. En realidad nuestros libros de texto no presentan a una mexicana tan robusta, pero esos son nuestros libros de texto y están hechos de papel. Acá encontramos en la parte inferior de la lámina, pues una escuela, básicamente a base de madera, una escuela muy humilde. Las paredes son de madera, los mesabancos son de madera, y quise reservar de una manera discreta y hasta el final, por aquello de poder invocar con el dicho, y tratando de evitarlo, pues ataúdes. Un ataúd modesto, y en el extremo inferior derecho, un ataúd relativamente lujoso, pero ambos de madera. Con esto quiero destacar que desde lo que muestro en el ángulo superior izquierdo, que es una cuna, hasta lo que muestro en el ángulo inferior derecho, que es un ataúd, la madera está con nosotros. La necesitamos. De tal manera que tenemos que acudir a los bosques a buscar eso que demandamos. En muchas ocasiones, cuando declaramos nuestra preocupación por la naturaleza,
mencionamos que sería muy deseable que no se cortaran árboles para no degradar, para no alterar aquellas hermosas panorámicas. Pero sin embargo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Quizá el atril, el podio, la mesa, la silla, desde donde hacemos tales declaraciones, están hechas precisamente de madera. Es decir, nos contradecimos inconscientemente. Los bosques son un recurso natural renovable y de ellos se obtiene madera, por los argumentos que he estado tratando de exponer con ustedes. Y ahora voy a platicar de cómo crecen los árboles o por qué crece el volumen de madera en los árboles. La propuesta pareciera muy simple y fácil de aceptar. El cambio en el tamaño, pues es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si sale menos de lo que entra, pues está habiendo una acumulación. Y esto corresponde a muchas realidades, a muchos procesos. El mismo dinero, si gastamos más de lo que ganamos, pues perdemos nuestro capital. Igual todos los organismos vivientes, si comen más de lo que consumen, pues entonces consumen o desechan, pues entonces su cambio en tamaño es hacia arriba, crecemos, nos ponemos gordos. Ese cambio en tamaño, recordando el proceso del anabolismo y del catabolismo, que son dos fases del mismo fenómeno. El anabolismo nos hace recordar, por ejemplo, los esteroides anabólicos, porque tienen ese adjetivo de anabólicos, porque hacen que se acumulen más células, más tejido. El anabolismo es lo que crea en un organismo. El catabolismo, en cambio, los procesos catabólicos, son los que consumen. De ahí que la diferencia entre estos dos procesos metabólicos es lo que hace que el tamaño de un organismo cambie. Lo que entra, pensemos en una amiba, cuyo alimento entra por toda su superficie, o un árbol que fotosintetiza por su área foliar. Están subrayadas estas dos palabras porque hacen referencia precisamente a la dimensión que se encarga de producir, sea en la amiba sus alimentos o sea en los árboles su área foliar. Es decir, se anaboliza por la superficie. Ahora supongamos que una amiba tiene un tamaño B, sea lo que sea, un puñito, sean centímetros cúbicos o mililitros, o alguna manera de medir ese tamaño, ese volumen. Si la amiba tiene un tamaño B y la suponemos esférica, como una esfera de las de Navidad, entonces el volumen de esa amiba es esto. No importa qué dimensiones sean, ya digo, milímetros o cualquier otra dimensión. El radio de la esfera, está elevado al cubo. Claro, tiene que estar elevado al cubo porque todas las dimensiones de volumen son cúbicas, como el metro cúbico. A estas otras no es necesario prestarles mucha atención porque son simplemente números. El 4, el pi y el 3, esos no tienen mayor trascendencia. Pueden todos ellos juntarse en un solo valor, son una constante. El volumen depende del radio al cubo. Ahora, pensando en esa esfera, el área,
o sea, la superficie que sería la membrana de la amiba por donde ella se alimentaría, pues es otra vez una constante, 4pi, es este 4pi que está acá, y la r al cuadrado, o sea, el radio de la esfera al cuadrado, esa es la superficie. Pero menciono la esfera porque se asemejaría un poco más a la amiba, pero tomemos como ejemplo para llevarlo más claramente el cubo. Los primeros 4 renglones son los mismos de la página anterior. Pongamos atención solamente en estos de abajo. El volumen de cubo, ese sí nos lo sabemos prácticamente todos. Lado por lado por lado. ¿Un metro cúbico qué es? Pues es un cubo que tiene 1 metro en cada lado. 1 por 1 por 1 y nos da 1 metro cúbico. El área de ese cubo es igual a 6 veces la superficie de cada cara. Y cada cara es el lado del cubo al cuadrado. Lado por lado, eso lo recordamos desde siempre. ¿Cuál es la superficie de un rectángulo y el cuadrado es un rectángulo? ¿O es un caso particular del rectángulo? Pues el lado al cuadrado. Así que me voy a permitir continuar con este desarrollo y por favor no pongan mucha atención a lo de las ecuaciones. Más bien platiquemos acerca de los conceptos que las ecuaciones encierran, porque eso es lo que trato de comunicar con ustedes. Esta otra parte de abajo es simplemente una manipulación algebraica. Si este está siendo una potencia, pasa al otro lado como una raíz. Y las raíces se escriben así, como un exponente, pero recíproco del anterior. Así que el lado del cubo sería igual a la raíz cúbica del volumen del cubo. Y ese es el lado. Ahora, si ese lado lo metemos en esta ecuación de arriba, que es el área del cubo, pues tenemos esta expresión del área en función del volumen. Es decir, es el volumen al cuadrado, pero a su vez sacándole la raíz cúbica. ¿Esto por qué? Pues porque estamos tratando de identificar cuál es la dimensión de un organismo que se encarga del anabolismo, de recoger las sustancias, en el caso de una amiba, las sustancias de su ambiente. En el caso de los árboles, pues que se encarga de fotosintetizar. El área foliar es la que se encarga de generar pues las sustancias que contienen los vegetales. En el caso de los árboles, muchas de esas sustancias que contienen pues son la celulosa que está en la madera. Dicho esto, reiteramos, se anaboliza por la superficie, pero se cataboliza por todo el volumen, porque todo el volumen de la amiba tiene que estar vivo, o todo el volumen del árbol tiene que estar vivo. Bueno, no está vivo todo el árbol, pero una buena parte de él. La parte de madera, la parte apenas un poquito adentro del tronco del árbol, ya no está viva, pero le sirve de soporte. Pero consideremos todo ese volumen de todas maneras. De tal manera que el cambio en tamaño es la diferencia entre el anabolismo y el catabolismo, que después de lo que hemos platicado, pues nos llevaría a esta ecuación. Esto que está aquí es el volumen, perdónenme, es el área, esto que está aquí. La A es un numerillo, es una constante que hace que las cosas funcionen adecuadamente, pero eso no tiene importancia. La parte importante es que es el volumen. Y acá es el catabolismo. Es lo que tiene que gastar el organismo para mantenerse vivo. Y la diferencia es lo que provoca el cambio de tamaño. Esa propuesta, cuando la conocimos, pues me pareció muy provocativa, muy claro. ¿Cómo decirle que no? Pues así es. No puede ser de otra manera.
Y si yo quiero adelgazar, algo que posiblemente debería intentar después de este confinamiento, pues necesito que mi catabolismo sea un poquito mayor que mi anabolismo. Y de esa manera esta diferencia es negativa y el cambio de tamaño es negativo. Esa fue una propuesta de un estudioso de los sistemas, que además era biólogo, Ludwig von Bertalanffy, un austriaco. En 1934 hizo la primera publicación de esta propuesta, pero la referencia más cotidiana data de 1969, o sea, no hace mucho tiempo. Y esta es su ecuación. Es el concepto sustantivo. Ya después viene una manipulación algebraica que no tiene caso que platiquemos. En cambio, sí tiene mucho caso que, ay caray, que veamos qué es lo que pasa. Esa propuesta de Bertalanffy ha sido aplicada a los peces. Es decir, la manera en cómo los peces van cambiando de tamaño con respecto a su edad es explicada en una proporción muy alta por el modelo de Bertalanffy. Los árboles, que los expongo en esta figura de la derecha, también adquieren ese tamaño. Y si hacemos un poquito de memoria, nosotros mismos también crecemos de esta manera. Es decir, la propuesta de von Bertalanffy es una generalización de todos los organismos vivos. Y no solo los organismos vivos de manera individual, sino también como una colectividad. Digamos, en el caso de los peces, si pensamos en un cardumen, desde el momento en que nace el cardumen con un gran número de ejemplares, y muchos van muriendo en el camino, pero el volumen del cardumen en su integridad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo hasta que se estabiliza. Así crecimos nosotros también, recordarán. Estábamos chiquitos, después hubo una época en que crecíamos muy rápidamente, y ya después crecíamos lentamente y nos quedamos de la estatura que hoy tenemos. Esta propuesta es aplicable pues prácticamente para varios tamaños, no todos. No todos. Por ejemplo, nuestra cintura a veces continúa creciendo y a veces de una manera desmedida, lo que tratamos de evitar. Reitero, esto es para un individuo, pero también para un colectivo, una cohorte, una generación de esos animales. La ecuación de Bertalanffy finalmente se convierte en esta otra, porque aquella se toma como una ecuación diferencial, y al resolverla nos dice que el tamaño tiene esta expresión. La A, el 1, la E, son números. Estoy haciéndolo en función de la edad. Ah, una palabra de advertencia. Por supuesto, la edad no es el factor que hace que los organismos vivos crezcan. Pero lo que sí es, porque, bueno, si eso fuera cierto, su servidor ya hoy tendría una estatura de varios metros. Y mis hermanos mayores pues estarían todavía más altos que yo. Pero no es así. La edad no es el factor que hace que los organismos crezcan. Pero sí el tamaño de los organismos se manifiesta en función de la edad hasta cierto límite. Hasta cierto límite de edad se mantiene esa propuesta. Y esto ha sido comprobado con infinidad de organismos. Peces, lechugas, árboles, nosotros mismos. Bien, los árboles crecen. Ahora vamos a pensar en que vamos a cultivar los árboles. ¿Por qué los vamos a cultivar? El ejemplo que voy a platicar es una de las vertientes del cultivo forestal. Hay otras. Pero en esta ocasión me pareció prudente para platicar con la gentil audiencia que ahora tenemos de esto. Cultivar los árboles cuesta dinero. A veces pensamos que simplemente se trata de ir a cortar árboles, traer la madera y luego ir a venderla.
e inclusive por eso nos parece una actividad abusiva para la naturaleza, extremadamente gananciosa para quienes la practican. No es necesariamente así. Los bosques, todos los bosques, Rocío hizo una mención, un bosque manejado tiene la intención de ser un ecosistema sustentable y parte de ese bosque manejado se dedica a la producción de la madera. Porque necesitamos la madera por los argumentos que ya expuse en un principio. Por ejemplo, en esta aplicación a la que me voy a referir ahora, tendríamos que considerar la preparación del terreno, el trazo mismo, la plantación en sí misma, llevar los árboles a su lugar, replantar sustituyendo aquellos que hayan muerto, la fertilización, el control de malezas, la poda, los aclareos, es decir, actividades de cultivo, el control de plagas y enfermedades, el mantenimiento de los cercos, porque de otra manera algunos animales que pastorean en las inmediaciones pueden provocar daños, la prevención de incendios. Por cierto, la prevención de incendios, me detengo un poco para hacer memoria de que en nuestro país existen un buen número de especialistas en fuego. El fuego es un factor del ecosistema y el incendio es la presencia del fuego catastrófica, pero en otras formas, el fuego es un factor que vive o a partir del cual viven los bosques. Por eso es una materia de estudio y en México hay un buen número y entre ellos destaca un profesor también de la División de Ciencias Forestales, nuestro compañero Dante Arturo Rodríguez Trejo. Bueno, la gestión y la asesoría, la administración y los impuestos. Esta parte de los impuestos en México no está muy clara todavía por la forma de propiedad, puesto que la propiedad ejidal y la propiedad comunitaria no paga impuestos. Pero de alguna manera, entre la propia organización de los propietarios de esos terrenos, existe una forma de retribución a la colectividad para poder mantener las actividades que ahí se desarrollan. Y los gastos se desarrollan a lo largo del ciclo de cultivo, es decir, a lo largo de muchos años. Me refiero a los gastos a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Voy a mencionar el año cero. Déjenme leer esta parte. Dice, el dinero gana intereses. Claro, se sabe que quienes tienen la fortuna de poder disponer de dinero para dedicarlo a una inversión, pues les van a pagar intereses por esa inversión. Y de un año a otro, el dinero se va multiplicando a una tasa, la tasa de interés. Pero visto en el otro sentido, el dinero de mañana hoy vale menos y también depende de la tasa de interés. Esas operaciones o esas relaciones también están controladas por ecuaciones. Esta es una ecuación cotidiana que es la ecuación del interés compuesto. Esta es casi la misma, solo que se le ha hecho, es decir, esta que está aquí arriba es para si yo pongo dinero en el año cero, va aumentando cada año que se mantiene la inversión a través de esta ecuación. Si yo la tengo acá, un dinero que voy a recibir dentro de, en este caso, varios años, 7, 8, 9, pues con esta ecuación se va a ir descontando. Por esto que dice acá, el dinero de mañana hoy vale menos. Y para poder hacer las comparaciones, en el cultivo forestal, puesto que el cultivo forestal es de varios años, a veces muchos años y a veces no tantos. En los cultivos forestales, en los trópicos, pues podemos hablar de 5, 6, 7 años. Pero en el caso de otro tipo de cultivos, en zonas menos cálidas y menos lluviosas,
podríamos estar hablando de varias décadas. Y para poder hacer la comparación respecto a los dineros, tenemos que descontar el dinero que vamos a gastar o que vamos a recibir en el año futuro al año actual. Eso depende de la tasa de interés, esta. Y la tasa de interés es definitoria del proceso financiero. Hacia el final voy a mencionar por qué yo necesito hablar del proceso financiero. El traer el dinero futuro a un año de referencia, los economistas o los financieros suelen llamarle descontar el dinero futuro a un valor actual del dinero futuro. Del dinero, pensando en el cultivo forestal, tanto de los ingresos como de los egresos. Tendremos ingresos solamente cuando cosecharemos lo que estemos cultivando y tendremos egresos prácticamente durante todo el ciclo de cultivo. Vean, esto es lo que pasa con el dinero corriente, que es esta columna. En esta tabla tengo el año donde sucede el gasto. Estos son los precios corrientes. Y estos son los precios constantes. Constantes al año 0. No al año 1, sino al año 0. Y por eso vemos que si en el año 1 yo gasto 20,000 pesos, eso equivale a que en el año 0 yo gaste 19,700 pesos. Y así sucesivamente durante todos los años. La gráfica pretende mostrar que la diferencia entre el valor constante y el valor nominal o valor, déjenme quitar esto, o valor corriente, esa diferencia va creciendo conforme el tiempo. Aquí no hice aparecer el año 2 y el año 1 porque hacían que se me deformara muchísimo la gráfica. Empecé desde el año 3. Vean la diferencia que hay entre el valor constante y el valor corriente. Y a medida que el tiempo pasa, esa diferencia entre el valor corriente y el valor constante se hace más grande. Ahora, ¿cuándo cosechar la madera? Hace un rato ya platicábamos del modelo de Bertalanffy y como el modelo de Bertalanffy hay varios más. Hay decenas de modelos que tienen esa característica, es decir, que reflejan en una gráfica o en una ecuación el comportamiento del tamaño de los organismos en el transcurso del tiempo. Allá me estuve refiriendo a la madera que podría ir acumulando el bosque. Pero al final de cuentas, la madera puede tener una manifestación en dinero, un precio. Basta multiplicar el volumen de madera por el precio de la unidad de medición de digamos, por metro cúbico de madera. La madera, al final de cuentas, pues se puede manifestar también como dinero. Además, es una práctica económica de sobra conocida. Todos los bienes, para poder ser comparados, finalmente, pues se convierten en dinero. Aquí tengo un ejemplo. Esto no es necesariamente una representación de una realidad, pero es un modelo. Los datos son originales y es cierto, pero aquí los he acomodado para esta expresión. Estos son los costos en que incurrimos en ese cultivo por hectárea. Ya descontados, es decir, ya son los costos a precios constantes. Y aquí tengo la proyección a 20 años. Esto, a su vez, es el volumen de madera.
también ya convertido en dinero y a precios constantes. Y esa tabla tiene esta representación gráfica. Estos son los costos, como ven, son más irregulares porque son realmente, no corresponden a un modelo, sino que corresponden a lo que realmente se ha estimado como los gastos. Esto. Este, en cambio, sí corresponde a un modelo como el de von Bertalanffy. Pero aquí ya estaría representado el volumen de madera que se estaría acumulando como dinero. Vean, en un principio yo hago muchas inversiones y hago que los árboles vayan creciendo a través del cultivo y la inversión de dinero, y esa acumulación de madera vaya manifestándose en cierto valor en dinero. Hasta que llega un momento en el que el valor de la madera puede superar los gastos en que he incurrido. Este es un punto de equilibrio y a partir de este momento ya habré de tener ganancias con respecto a la inversión. Esta gráfica corresponde a una realidad, porque recuerden que todos nuestros dineros en este análisis lo hemos convertido a precios constantes. Así que la gráfica corresponde a una comparación genuina, legítima, válida. Aquí es cuando voy a cosechar. Sin embargo, esa manifestación, como ahora la tengo, depende sustantivamente, esta no tanto porque es el crecimiento de los árboles, pero es influenciada el valor del dinero por la tasa de interés. Y ya mencionamos en una lámina anterior que era definitoria la tasa de interés. De repente agarro mucho vuelo y le voy a rogar a Rocío que si estoy extendiéndome, o a alguna de mis compañeras que están auxiliándonos, que si me estoy extendiendo más allá del tiempo previsto, me lo avise unos pocos minutos antes para tratar de no incurrir en un exceso. Bien, de todas maneras, se debe tener cuidado porque esta gráfica no crece, crece, crece y crece. Eso no es así. Ya lo comentamos hace rato cuando vimos la gráfica de los pececillos y de los árboles y de nosotros mismos. Nuestra estatura, por ejemplo, llegó a un límite y se estabilizó. Ya no creció más. Y podría llegar el momento en que los gastos nuevamente volvieran a ser mayores que la acumulación que nos está generando el crecimiento del bosque. En esta ocasión no puedo ilustrarlo porque la simulación o la modelación que estoy mostrando me hace llegar solo hasta el año 20 y tenía que haber llegado hasta una edad superior para identificar la conducta que ahora les menciono. Es decir, llegaría un momento en que tendríamos rendimientos decrecientes. ¿Sí? Aquí se trata de ganar dinero. Por lo siguiente, si vamos a hablar de sostenibilidad y recordando la conclusión de la Comisión Brundtland, que dice que se entiende la sostenibilidad o sustentabilidad como asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus propias necesidades. Y en la propuesta de sostenibilidad se han hecho aparecer tres efectos, tres dimensiones que para fines de sustentabilidad no pueden ser soslayados. Sí, algunos han mencionado que este diagrama de Venn pues es demasiado reduccionista y que en realidad vulgariza lo que debe entenderse como sostenibilidad o sustentabilidad. Posiblemente tengan razón quienes así piensan, sin embargo, para mí es suficiente. Es suficiente entender que para que yo logre la sostenibilidad, necesito satisfacer requerimientos económicos. Y a eso he orientado las láminas anteriores.
a ver que la plantación tiene que ser rentable económicamente. De otra manera, no va a ser sostenible. Y eso es lo que hace en muchas ocasiones precisamente que los terrenos forestales sean devastados para cambiar su uso del suelo. Porque quienes así lo hacen piensan que quizá, y en el corto plazo para muchos es cierto, van a tener una sustentabilidad económica más importante que la que tienen con los árboles. Eso sucede en la actualidad y toda nuestra sociedad está involucrada. Todos, o casi todos, excepto aquellos que sean alérgicos quizá o no les gusten, pero todos comemos aguacates. ¿Y por qué los aguacates? Bueno, ahora hasta los de Estados Unidos se dice que en algunas celebraciones como las de fútbol americano, la botana que más se consume es el aguacate, precisamente. Eso es de llamar la atención, pero eso está provocando que muchos de nuestros bosques, que a muchos de nuestros bosques se les cambie el uso del suelo, precisamente porque no identifican la sustentabilidad económica que debe existir en el cultivo forestal. Por otro lado, también se debe entender el interés social. Claro, a todos nos interesa la sustentabilidad. Todos nos sentimos agraviados cuando, por ejemplo, se nos informa que algunos bosques de oyamel en donde llegan las mariposas monarca son derribados, son destruidos. Y algunos de ellos en esta ocasión quizá estén siendo derribados para cultivar aguacate, precisamente, lo que mencioné anteriormente. Y nos sentimos agraviados. Y por eso el gobierno es la voz de la sociedad y trata por medios, en ocasiones no eficaces, pero siempre muy enfáticos, de conservar el medio ambiente. Finalmente, la otra parte es obvio. Sin un medio ambiente suficientemente sano, no podemos vivir. En un ambiente contaminado, habremos de padecer. Y esto también ya está previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Ahí se señala que los mexicanos tenemos derecho a un ambiente sano. De tal manera que lo que estuve argumentando respecto a la rentabilidad del cultivo forestal se convierte en una de las tres esferas que ahora vemos. Con esta concluyo. ¿Hacia dónde debemos ir? Necesitamos conservar nuestros bosques, necesitamos satisfacer las necesidades de materia prima de nuestra sociedad y nosotros aquí estamos. Todos quienes nos escuchan que son profesionales en la atención de los bosques, me refiero a biólogos, ambientalistas, a ingenieros forestales, a ciudadanos preocupados por la conservación de nuestros bosques, a los propietarios de los recursos forestales. Esa es una parte también importante. Rocío lo mencionaba cuando hizo la introducción y hay que enfatizarlo. Cuando uno circula por una carretera como la que vemos ahora, supone que los árboles de al lado, los árboles que están ahí, no pertenecen a nadie. Y en una ocasión, en algún ambiente que me lo permitió, hice la pregunta de ¿a quién pertenecen los árboles? Y hubo todo tipo de respuestas. Hubo quien dijo, en México me refiero, pues los árboles pertenecen a las generaciones del futuro. Los árboles pertenecen a todos. Una niñita dijo, yo creo que ese árbol pertenece a unas ardillas que viven allá arriba. La verdad es que esos árboles tienen dueño, de acuerdo al derecho mexicano. Los árboles, los recursos forestales, son propiedad de los propietarios de la tierra.
y prácticamente más del 95% de la tierra en México tiene un propietario, sea un pequeño propietario o un colectivo como son los ejidos o las comunidades, pero tienen un propietario. En fin, dejo la pregunta para todos ustedes y los convido a que reflexionemos hacia dónde debemos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Quiero aprovechar antes de pasar a la parte de las preguntas para agradecer muchísimos saludos que le envían entre colegas, exalumnos, ¿no? Hay un poco de todo, nos acompañan de varias entidades federativas de la República. Está presente Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Durango, Guanajuato. También nos acompañan del Instituto Nacional Forestal de Nicaragua, de Ecuador, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, el INIFAP en Iguala, Guerrero, y bueno, también saludos de varios miembros de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, del CENIT-COMET también, el Colegio de Postgraduados tampoco podía faltar. A todos muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Hay algunos comentarios que reafirman la pertinencia de este tema, ¿no? Dicen, el manejo forestal y cosecha sostenible garantiza bosques conservados, ¿no? Muy simple, pero muy cierto. Comenta también una introducción muy didáctica, como bien acostumbra, entendible para todos. Alguien dice también, en los gastos de inversión habría que agregar el concepto de asesoría técnica. Creo que es bastante pertinente también su observación. Ahora sí viene una pregunta. Dice, de no cortar anualmente el incremento de los bosques en México, bueno, de los bosques, dice, ¿no se estaría alcanzando la sustentabilidad? Claro que sí, sí se puede alcanzar la sustentabilidad, particularmente la ecológica. Si no se corta lo que los árboles crecen, la sustentabilidad ecológica prevalece. Es decir, los árboles y los bosques ya estaban ahí, aunque nosotros no estuviéramos. Y posiblemente se vayan a ver cada vez más bonitos si no les cortamos nada. Así es la naturaleza. Posiblemente también las reses que mueren para que nosotros comamos bisteces serían más felices si no tuvieran que morir. Eso es así. Los pollitos de los huevos con que desayunamos nacerían y serían tan tiernos como son. Pero tenemos que comer. Así también tenemos que utilizar madera. Vean, la pared, que en realidad es una puerta que está atrás de mí, pues es de madera. Y los convido a que vean a su alrededor. Prácticamente en todos nuestros ambientes encontramos madera. Sí se alcanzaría. Si no se corta el incremento, sí se alcanzaría. El problema está en que se podría poner en riesgo la sustentabilidad económica. Y al no tenerse la sustentabilidad económica, aparece la tentación del cambio de uso del suelo, como ahorita en este preciso momento sucede en muchas partes del país con el cultivo del aguacate. Es lo que comentaría. Gracias, Edgar. Sí, muchas gracias. Otra más, ¿qué aspectos, ¿no?, de la legislación deberían cambiar de tal forma que esto reduzca la tala ilegal o el aprovechamiento ilegal de los bosques? Ese es un asunto bastante complejo.
bastante complejo. Yo recuerdo hace unos 7 años o 6, se le preguntó a un procurador del ambiente cómo iba a evitar la destrucción de los bosques, cuando se aseveró que el 70% de la madera que se consume en nuestro país, eso dijo el propio procurador entonces, el 70% de la madera tiene origen clandestino. Y él dijo, vamos a luchar, y se creó una gendarmería ambiental, no sé si prevalezca, pero hubo una gendarmería ambiental y contamos con el ejército y vamos por los talamontes. Lo cierto es que no fueron por nadie. Quizá detuvieron a 2 o 3 personas que en ocasiones tienen que cortar algunos morillos y acá en la Ciudad de México cada vez menos, pero solían verse, por ejemplo, algunos mexicanos de Milpa Alta o de alguna otra región por acá, bajando, arrastrando en su bicicleta o en su burro 2 o 3 morillos. Ya esos eran a los que detenía la autoridad forestal. Yo creo que no hemos podido, en primer lugar, desprender la legislación actual de su origen. El origen de la legislación forestal en México corresponde a las concesiones de madera, concesiones de áreas forestales que hubo. Esa es todavía la esencia de la legislación forestal. Una de las recientes de mayor influencia es precisamente la Ley Forestal de 1960, sucesora de la de 48, de cuando, por ejemplo, pues estaban vastas áreas concesionadas a las papeleras, como San Rafael, como Loreto y Peña Pobre, como otras sociedades como Atenquique, en fin, así estaba el país organizado. Y de allá proviene esa legislación. Y no hemos sido capaces de darnos una legislación realmente actualizada. Y entonces prevalecen intenciones extremadamente prohibicionistas. Y esto hace que se recurra muy intensamente a la clandestinidad. Cuando escucho una pregunta como esta, viene a mi mente una ocasión, una ponencia que hizo un sueco en Valle de Bravo, en un congreso de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, y le preguntaron que si había clandestinaje en Suecia. Y dijo, sí, hay un poco de clandestinaje, sobre todo por un país vecino que llega y nos corta árboles. Enseguida reiteraron, ¿y qué tan penado es el derribar árboles? Y él dijo, nada. En Suecia no es un delito cortar árboles. A nadie se le sanciona por cortar árboles. Y hoy Suecia tiene más árboles de los que tuvo en los pasados 300 años. Esa es una realidad. Lo que sucede también es que por conductas que se han observado, la autoridad forestal, y podría ser cualquiera de mis compañeros, o yo mismo, no puedo mencionar que sería exento, se tiene temor, se tiene miedo. Sucedió un experimento en 1992 cuando Carlos Salinas fue presidente y se emitió una ley no prohibicionista. Y entonces, pues todo el mundo se fue de bruces sobre el aprovechamiento forestal. Pero simplemente pensemos, ¿cuáles son las restricciones para un criador de cerdos para que las venda? Él vende sus cerdos cuando considera que su negocio puede ser conveniente, o los huevos que producen en sus gallinas, o sus propios pollos, los vende. Y todos consumimos pollo, consumimos cerdo, reses, y que yo sepa, ni los cerdos, ni las gallinas, ni las reses están en peligro de extinción. Entonces, en tanto un productor forestal comprendiera exactamente que para poder vivir de su negocio
necesita mantener los bosques vigentes, pues él los habría de conservar. Pero en muchas ocasiones el propio propietario, el mismo propietario forestal, no está consciente de esa circunstancia. Y ya que mencionaba Edgar la asesoría, suele suceder que el propietario busca la asesoría más barata, no busca la mejor asesoría. Y eso es un grave error, porque a él le interesa exclusivamente que le den el permiso de aprovechamiento forestal. No piensa en lo que va a suceder después. No piensa en el valor que va a tener su terreno forestal si está bien cultivado, si está bien manejado, si tiene más madera de la que tenía cuando empezó el proceso, si sus árboles están creciendo de manera más vigorosa. Bueno, hasta por aquí le dejo, Rocío. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Muchísimas gracias. Y justo lo que comentan siempre, tan elocuente con sus comentarios. Como acotación de la pregunta anterior, decían entonces que el hecho de no extraer ese incremento sí estaría desequilibrando un poco, porque solamente se estaría cuidando la parte ecológica, ¿no? Y que entonces tal vez, como bien decía, la parte económica no, pues no se estaría considerando, ¿no? Para estos fines. Alguien dice, doctor, dice, lo que nunca se ha valorado es el verdadero servicio ambiental. Debe verse a los recursos forestales como sagrados. Excelente información. También dicen, respecto a la pregunta de dónde deberíamos ir, dice, sería necesario definir el uso prioritario y en congruencia, programar los trabajos y sobre todo abandonar la maderofilia. Dice, pues por normas, solo el cálculo de madera es la base del manejo. Dice alguien más, hay que hacer mucha labor en la sociedad respecto a la idea o tabú que existe respecto al aprovechamiento, ya que el solo hecho de derribar un individuo pone en alerta a la opinión pública, sobre todo la urbana. Bueno, nos siguen mandando algunos saludos. Dice, la ley, normas y políticas públicas giran en torno a limitar cortas, ya lo estaba comentando también, estimular el aprovechamiento, pero poco a poco el manejo también del ecosistema. Alguien comenta, en Jalisco hay cambio de uso de suelo muy importante. Sí, permítanme un momento, creo que aquí también hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el nivel óptimo de cosecha de madera anualmente en México? Bueno, el dato no lo tengo preciso en este momento porque las superficies no están por ahí, pero pues tiene que ser el volumen que crece en las áreas en donde se va a cosechar. Esta es otra parte que conviene comprender adecuadamente. El manejo forestal no está orientado exclusivamente a la extracción de madera. El manejo forestal está orientado a veces lo obvio resulta más difícil de ser explicado, manejar toda el área. Y en un área forestal tenemos valores muy importantes. Tenemos, por ejemplo, espacios necesarios para regular el ciclo hidrológico, el mantenimiento de manantiales, la biodiversidad, la conservación de especies amenazadas, de todas, no nomás las amenazadas, de todas, conservarlas. Todo eso debe estar presente en el manejo forestal. Ahora, ¿por qué la maderofilia? Miren, voy a comentar una anécdota, tal como decías, Rocío, que eran para mí inevitables. En una ocasión acudimos al Salón del Pueblo, hace ya muchos años, al Salón del Pueblo, en Tuxtla Gutiérrez, un auditorio del gobernador o del gobierno del estado.
Y acudimos precisamente porque el gobernador recibía el premio al mérito forestal, entonces así se llamaba, pero particularmente se lo entregaban por sus esfuerzos por la conservación forestal. Él canceló todos los aprovechamientos forestales de Chiapas y recibió ese premio, que en muchas ocasiones eran entregados más por motivos políticos que por motivos reales, y tal fue el caso, pero de todas maneras, sí prohibió ese aprovechamiento. Y al final del discurso de agradecimiento por haber recibido el premio, el gobernador dijo, y en Chiapas no se corta ni un árbol más. Y claro, aplaudieron a rabiar, particularmente sus empleados, y por circunstancias que entonces se presentaron, pude caminar al lado del gobernador a la salida del salón. Y el salón estaba recién cubierto en sus paredes con lambrín de madera. Y quizá de manera un poquito insidiosa le dije, señor gobernador, qué precioso está este salón del pueblo. Vea qué hermosa luce la madera en sus paredes. Y me dijo él, sí, porque el pueblo se lo merece. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Y acababa de decir que no quiere cortar ningún árbol más. Entonces, efectivamente, yo creo que sí necesitamos. Qué bueno que no necesitáramos madera, nadie. Qué bueno. Y quién sabe qué vaya a pasar ahora, porque ya ven que todo está siendo digital, incluso muchos de los libros de texto me imagino que van a quedar casi nuevos, porque también están disponibles en línea. Pero algún costo ambiental habrá de venir después del ejercicio tan intenso que estamos haciendo de estos medios. Es que necesitamos observar la realidad como es. Es decir, la madera la necesitamos. Alguien podría decir, bueno, vamos a sustituirla con plástico. ¿Será esa una buena idea? Hay usos de la madera que son insustituibles. Y como en alguna de las fotografías que incluí en la presentación, pues hay personas que son tan pobres que lo que tienen a la mano es madera. Y que cocinan con madera. Y que cuando queman la madera, pues tienen que cortar árboles o recolectar sus detritos para poder utilizar la madera. No puede ser absolutista la propuesta. No lo puede ser. Tiene que ser realista. Y yo creo que toda propuesta absolutista muy pronto llega al absurdo. Y por alguna mención que se hizo, sí. Para mí los bosques son sagrados. Deben ser sagrados. Lo cual no implica que evitemos que de ellos la sociedad obtenga satisfactores. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Eladio Cornejo. Dice, ¿cuál es su opinión con respecto a considerar en el modelo de crecimiento del bosque a la regeneración del bosque como parte fundamental de la sostenibilidad del mismo? Bueno, pues es evidente. La regeneración es totalmente necesaria. Pues sí, resulta para mí inevitable reiterar algunas expresiones que ya he usado con anterioridad. Podría uno preguntarse por qué alguien se queda calvo. Y toda la gente dice, pues se quedó calvo porque se le cayó el cabello. E inclusive los promotores de productos que pretenden evitar la calvicie, tal vez vaya a buscar uno de esos después, dicen, evite la caída del cabello. Lo que evita la caída del cabello es el suelo, nada más. Hasta ahí llega. Pero nadie se queda calvo porque se le caiga el cabello. Nadie. A todos se nos cae el cabello. Los cabellos tienen una vida efímera y se caen. En algunas ocasiones muy prolongada, pero al final efímera. ¿Por qué se quedan calvos entonces? No es porque se les caiga el cabello, es porque no les nace. Y es exactamente igual el bosque. No habrá de deteriorarse el bosque si garantizamos la regeneración, si la cuidamos, si la cultivamos.
Si hacemos que aquellos árboles que ya extrajimos para obtener satisfactores que la sociedad necesita, hacemos que sean sustituidos por nuevos arbolitos. Bueno, no es otra cosa sino emular la naturaleza. En la naturaleza, cuando un enorme árbol viejo cae y se descompone de manera natural, ese espacio es ocupado nuevamente por infinidad de arbolitos jóvenes, por infinidad de promesas de vida, por evidentes manifestaciones de la sacralidad que para mí tiene el bosque. Sí, el doctor Cornejo, por supuesto, la regeneración es una pieza fundamental de la sustentabilidad de nuestros bosques, sea esa regeneración natural, inducida y aún auxiliada con plantaciones o reforestaciones hechas por el hombre en condiciones en donde la naturaleza o el ambiente que estamos manipulando, en el que estamos interviniendo, no lo ha permitido. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar ya paso a los comentarios de esta ponencia. Por favor, le pediría al doctor Gregorio Ángeles Pérez, y bueno, le voy a otorgar el uso de la palabra en este momento. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, particularmente a Rocío Contla y a Oscar Trejo por la invitación a reaccionar y a hacer algunos comentarios con respecto a la ponencia que, debo decir, terriblemente didáctica que nos hizo el favor de brindarnos hoy el doctor Hugo Ramírez Maldonado. Bueno, debo decir que él fue mi maestro en la universidad y donde lo conocí y desde entonces, pues bueno, no podía esperar menos de una presentación como esta, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y bueno, también debo decir que los comentarios que voy a vertir, pues no me he puesto de acuerdo con él, de tal forma que son apreciaciones personales, con las cuales pudiera o no estar de acuerdo conmigo. Pues intentaré destacar puntos clave que él abordó durante su ponencia, recalcando que, bueno, son apreciaciones mías. Él inició con una expresión contundente. Los bosques son preciosos. Sin embargo, de ellos mismos depende incluso nuestra propia existencia. Necesitamos madera, un producto que proviene del bosque y del cual hemos dependido desde el inicio mismo de la humanidad como tal. De tal manera que yo dudo mucho que en el futuro podamos sustituir a este producto. Es más, de acuerdo a las tendencias globales que atienden al problema ambiental en el cual estamos inmersos, del calentamiento global, de la variabilidad climática, se propone el uso de la madera como un mecanismo de mitigación de este problema. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y el doctor Hugo Ramírez lo remarcó fehacientemente, la madera es un producto renovable. De tal manera que cuando extraemos madera, en el proceso de su utilización, pues el dióxido de carbono que capturó con fotosíntesis a través de ese proceso modelado por esa ecuación que él propuso también de von Bertalanffy, ¿verdad? Basada en principios biológicos contundentes, pues los bosques emiten carbono, pero a la vez vuelven a recapturarlo, ¿verdad? De tal manera que entonces podemos tener un ciclo natural de liberación y acumulación, captura y acumulación de carbono en nuestros bosques. Cosa contraria si decidimos por usar plásticos o usar otro tipo de productos sustitutos de la madera.
Ahí estaríamos extrayendo combustibles fósiles almacenados por millones de años y ese dióxido de carbono capturado ahí lo estaríamos depositando en la atmósfera. Entonces, de ahí que necesitamos, creo yo, incentivar el uso de la madera en productos de larga vida como medida de mitigación también de ese problema ambiental en el cual estamos inmersos todos nosotros. Debo decir, entonces, también de acuerdo con los comentarios que hubo del público, que sin duda fue una presentación muy didáctica, ¿verdad? Después de sentar las bases sobre por qué necesitamos madera, por qué necesitamos cosechar madera, se fue a la parte económica, ¿verdad? Se fue a la parte donde, sin duda, tenemos que ver esta producción de madera como un negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio del cual dependen muchas familias en este país. Tenemos tal vez más de 10 millones de seres humanos viviendo directamente en las zonas tropicales, perdón, en las zonas boscosas, en las zonas forestales, y que dependen directamente de los recursos forestales que ahí se producen. Pero también tenemos que ponerle números, ¿verdad? Tenemos que entender ese proceso económico administrativo que nos permita vislumbrar el bosque y los productos de cual obtenemos desde un punto de vista económico y como negocio, pues, redituable. Finalmente, a través de su análisis, aterrizó en los 3 postulados que rigen al principio de sostenibilidad. Es decir, habló de prácticas económicamente factibles, socialmente deseables y ecológicamente viables, ¿verdad? Como 3 pilares que necesitamos abordar para poder lograr ese objetivo, esa aspiración de nuestra sociedad, no tan solo mexicana, sino sociedad en su conjunto, por la sostenibilidad que tanto pregonamos, ¿verdad? A mí me dejó muy satisfecho también las preguntas que hicieron los participantes en el público, que abordaron esos temas centrales con respecto al uso de la madera, y una palabra que pues bueno, no la había escuchado honestamente antes, eso de maderofilia, ¿verdad? Yo creo que quisiera remarcar que tenemos la necesidad de voltear a incentivar el uso de la madera, y nuestras instituciones oficiales tienen un gran papel, una gran responsabilidad tratando de incentivar esto y impulsando el manejo forestal sostenible y, por supuesto, el uso de la madera, así como de otros muchos productos que el doctor Ramírez también hizo mención. Y esos serían mis comentarios un poco breves, pero ojalá y haya abordado la parte más importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que aborda, como bien lo dice, la parte más importante, y que es el mensaje que nos tenemos que llevar como profesionales, y es lo que debemos transmitir. Muchas veces, y lo digo en experiencia propia, conviviendo con gente, ¿no?, que a lo mejor no tiene tanto conocimiento en el tema, ven muy alarmante el hecho de que se coseche madera, ¿no?, que se extraiga madera. Y debemos ser lo suficientemente claros, ¿no?, así como lo explica el doctor Hugo, de qué es lo que sucede, de cómo sí se puede realizar y de qué forma puede ser sostenible, y que además tenemos que verificar que sea una extracción legal, ¿no? Básicamente eso. Me parece, si ya está por aquí también el ingeniero Miguel Gallegos Mora, ¿sí?, para que nos pueda dar una manera de clausura de este webinar. Le cedería la palabra en este momento. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Rocío, doctor Hugo, Gregorio, los compañeros de CONAFOR que nos acompañan, los colegas forestales de este país que nos escuchan, los propios colegas de CONAFOR. Me agradezco mucho, Rocío, a la asociación que en esta estrategia de
de llevar el conocimiento a la sociedad que nos demanda este servicio, sea posible a través de este sistema de comunicación. Y efectivamente, la sociedad que rodea los bosques de las ciudades necesita comprender que mientras ella misma esté demandando madera, agua, carne, tierra, plantas medicinales, hongos, etcétera, y un largo etcétera, mientras la sociedad comprenda que ella misma está demandando eso, necesitamos reforzar métodos para tener accesibles esos recursos de manera planificada. El mayor ejemplo lo tenemos en los bosques que rodean las ciudades. Estos bosques generalmente tienen una presión contraria a través de la sociedad que nos dice no lo toquen, no dejen que se quemen, no lo talen, no lo trabajen, déjenlo que siga su evolución. Pero cuando nosotros a través de estos mecanismos ahora interesantes de comunicación vía remota, le hacemos ver que hay métodos, hay posibilidad de manejar estos bosques. Entonces, en ese sentido, yo creo que felicito a la asociación, a la Academia de Ciencias Forestales, al Colegio de Posgraduados, para que continuemos con esta trayectoria de llevar información a la sociedad. Hagámoslo porque de lo contrario podemos tener escenarios desordenados de extracción de recursos como hasta ahora, que nos llevan a un futuro incierto, un futuro donde la composición, estructura y densidad de los bosques está siendo dirigida sin una planificación más que el interés propio inmediato de quienes son los posesionarios. Y ese interés necesita asistencia técnica, necesita atención. De esta manera, nosotros aquí en la gerencia de CONAFOR en la Ciudad de México, estamos buscando atender aquellos rodales que año con año sufren un disturbio inducido que se llama incendio forestal. Entonces, vamos a trabajar sobre estos sitios precisamente para caracterizarlos y promover la posibilidad de una abundante regeneración natural inducida o plantación con especies producidas con la misma semilla de los árboles que sobrevivieron ahí. Es decir, estaríamos buscando implementar una silvicultura de conservación, una silvicultura que nos permita transmitir a la sociedad que vamos a restaurar las áreas, pero también vamos a intervenir aquellas áreas donde una alta densidad estanque la sumatoria de los beneficios, de los bienes y servicios que se generan ahí. Porque un rodal con altísimas densidades en todos sus estratos vegetales generalmente estanca la producción de biomasa y sería muy lamentable que llegara un disturbio inducido o natural y nos hiciera tener que trabajar forzosamente en la restauración. Entonces, trabajemos planificadamente por tener bosques para el futuro, bosques para el bienestar de nuestra sociedad y que se entienda que es un trabajo multidisciplinario y que en la gerencia agradecemos mucho a la academia, al colegio, a la asociación y a los colegas de la CONAFOR que nos escuchan y esperemos tener a una sociedad satisfecha con nuestro trabajo, todos los que mencioné. Bienvenida a las sugerencias para mejorar y no se pierdan los próximos presentaciones que estarán. No creo que rebasen a la del doctor Hugo, a la de Gregorio, pero cada uno en su tema y vienen cosas mucho mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gallegos.
Doctor Hugo, no sé si quiere hacer algún comentario final, ya nada más para cerrar, mientras voy a compartir una pequeña presentación con los datos de contacto para quienes quieran, pues precisamente establecer alguna comunicación. Pues Rocío, perdón, ¿sí se me está escuchando? Sí, doctor. Sí. Muchas gracias. Solamente agradecerle a Gregorio Ángeles Pérez. Él generalmente hace esa mención de que yo fui su maestro. Posiblemente la pronuncie como un reconocimiento. Yo lo identifico como una aseveración de que él es más joven que yo, pero en fin, vale la pena porque además también es cierto. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Quiero mencionarles que lo que he dicho nace de una convicción real. Como dijo Gregorio, no necesariamente todos pensamos igual. Me gusta mucho la propuesta que él hace, me parece muy realista. Alguien podría decir, no usemos más madera. Al contrario, si usamos mucha madera, esa madera que está en nuestros muebles, de otra manera podría ser carbono que estaría contribuyendo al calentamiento global. En tono jocoso alguien dijo, bueno, pues como los humanos también somos en nuestra constitución básicamente carbono, pues posiblemente si tuviéramos más hijos, tendríamos también una mayor captura de carbono. Pero bueno, eso ya es otra interpretación. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este evento. A Gallegos, por supuesto, qué gusto saludarte. He leído algunos de los comentarios, me siento muy honrado con ellos. Hay algunas preguntas que son manifiestamente un reto que debe ser considerado y trataré de hacerlo. Y reitero, a quienes organizaron esto y a quienes nos están escuchando y a quienes nos habrán de ver y de quienes no necesariamente espero que pensemos igual por el argumento que expuso Gregorio. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Sí. Gracias. Como pueden ver en la pantalla están los datos de contacto. Recuerden que esta grabación, el webinar, queda disponible tanto en la página de la Comisión Nacional Forestal en Facebook y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México. Así que muchísimas gracias a todos. Que pasen buena tarde.